Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Los sacramentos de la Santa Madre Iglesia son 7. El primero, bautismo. El segundo, confirmación. El tercero, Eucaristía. El cuarto, reconciliación o penitencia. El quinto, unción de los enfermos. El sexto, orden sacerdotal. Y el séptimo, matrimonio. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros. El séptimo, no robarás. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5.
Primero, asistir a misa los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesarse si uno tiene pecado mortal, a lo menos una vez al año o cuando hay peligro de muerte o antes de comulgar. El tercero, comulgar a lo menos una vez al año. El cuarto, hacer los ayunos y abstinencias señalados. El quinto, pagar el diezmo a la iglesia y ayudarla en sus necesidades. La creación. Dios creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Dios creó al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El primer hombre se llamó Adán. Dios creó a la primera mujer a su imagen y semejanza, con la misma dignidad y derechos que el hombre. La primera mujer se llamó Eva. Dios dispuso a nuestros primeros padres en un lugar muy hermoso llamado paraíso terrenal. El principal regalo que Dios hizo a la mujer y al hombre es la vida humana y la gracia santificante. La gracia santificante es un regalo de Dios que nos hace hijos suyos. Dios hizo al hombre y a la mujer para que lo amen a Él y a todos los seres humanos. Dios hizo todas las cosas que nos ayuden a amarlo a Él y a todos los seres humanos, y así podemos llegar al cielo. El cielo es estar con Dios y gozar de su compañía para siempre. Dios es nuestro Creador, todo lo sabe, nos ama, nos hace sus hijos y todo lo puede. Dios es nuestro Padre, bueno y amoroso, que no tiene fin. Dios está en todas partes. Si Dios ve todos nuestros pensamientos y nuestras acciones y se alegra cuando nos portamos como hermanos, no podemos ver a Dios en esta vida porque es espíritu. Hay un solo Dios verdadero. En Dios hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Las tres personas distintas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios en tres personas distintas. El misterio de un solo Dios en tres personas distintas se llama misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué les ordenó Dios a nuestros primeros padres? Dios ordenó a nuestros primeros padres que lo amaran y lo obedecieran como a su Creador. Nuestros primeros padres no obedecieron a Dios. Esto se llama pecado. El demonio propuso a nuestros primeros padres desobedecer a Dios. Dios creó a los ángeles. Los ángeles son solo espíritu porque no tienen cuerpo. El ángel de la guarda es un ángel amigo que nos cuida y nos ayuda a amar a las personas y a Dios. Los demonios son los ángeles que se volvieron malos por el pecado. El pecado que cometieron los ángeles que se volvieron malos fue porque no quisieron obedecer el mandato de Dios. Los ángeles malos fueron castigados al infierno. El infierno es la separación definitiva del pecador de la amistad con Dios y con los santos. A causa del pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante que Dios les había dado. Fueron expulsados del paraíso y condenados a muerte. Los males que nos trajo la desobediencia de nuestros primeros padres son el pecado original y la muerte. Dios nos quita el pecado original por medio del bautismo. Dios les prometió a nuestros primeros padres que les mandaría un Redentor. El Redentor prometido a los hombres es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La madre de Jesucristo es la Virgen María. El Padre de Jesucristo es Dios Padre. San José fue el padre adoptivo de Jesucristo. Jesucristo nació en una cueva de Belén. Celebrábamos el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Jesucristo vivió cerca de 33 años. Jesucristo hasta los 30 años vivió con su Madre Santísima en el pueblito de Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. Jesucristo, en los últimos 3 años de su vida,
convivió con la gente, predicó el reino de Dios e hizo muchos milagros. Jesucristo hizo muchos milagros para enseñarnos que el reino había llegado. Jesucristo, para salvarnos, vivió toda su vida humana cumpliendo fielmente la voluntad de su Padre. Jesucristo, para salvarnos, padeció y murió por nosotros en una cruz. Jesucristo murió crucificado en Jerusalén. Jesucristo, al tercer día después de su muerte, resucitó. Jesucristo, después de que resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Van al cielo los que mueren en gracia. Mueren en gracia los que al morir no tienen pecado mortal, quienes se separan definitivamente de la presencia de Dios, que son los que mueren en pecado mortal. Sacramentos. Jesucristo fundó su iglesia para que su obra de salvación llegue a todos. Los medios principales que Jesucristo dio a la iglesia para que su obra de salvación llegue a todos los hombres son los sacramentos. Los sacramentos son acciones de Jesucristo y de la iglesia que hacen realidad la gracia que significan. Los sacramentos son 7. Los 3 primeros se llaman de iniciación cristiana. El primero, bautismo, que borra del alma el pecado original, nos incorpora a Cristo muerto y resucitado y nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. El segundo, confirmación, que completa la gracia del bautismo y nos da la fuerza para defender nuestra fe como buenos soldados de Cristo. El tercero, Eucaristía, que hace presente el sacrificio de Jesucristo y nos permite participar plenamente en él por medio de la comunión. Los 2 siguientes se llaman de curación. El cuarto, reconciliación o penitencia, que borra los pecados cometidos después del bautismo. El quinto, unción de los enfermos, que le ayuda al enfermo a llevar cristianamente su enfermedad y le devuelve la salud si le conviene. Y los 2 últimos se llaman de servicio a la comunidad. El sexto, orden sacerdotal, que hace a los hombres que lo reciben sacerdotes y representantes de Cristo. El séptimo, matrimonio, que hace presente en el mundo el amor de Cristo a su esposa. La iglesia por medio del amor fiel de los esposos cristianos. La comunión es el alimento de nuestra vida cristiana. Comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Los mandamientos de Dios y de la iglesia. Para ir al cielo debemos amar a Dios y al prójimo, cumpliendo los mandamientos. Dios le dio sus mandamientos a Moisés en el monte Sinaí para que nos lo enseñara. Los mandamientos de Dios son 10. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que prefiero morir antes que cometer un pecado mortal. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto quiere decir que no debo poner a Dios como testigo de lo que digo. El tercero, santificarás las fiestas. Esto quiere decir que tengo que asistir a misa los domingos y fiestas de preceptos y descansar en esos días. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que tengo que obedecer, amar y ayudar a mis padres en lo que me necesiten. El quinto, no matarás. Esto quiere decir que no le debo hacer daño a nadie, ni siquiera con el pensamiento o con mis palabras. El sexto, no cometerás actos impuros. Esto quiere decir que no debo hacer cosas malas en lo que se refiere al sexo. El séptimo, no robarás. Esto quiere decir que no debo apoderarme de lo ajeno contra la voluntad de su dueño. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Esto quiere decir que no debo contar mentiras ni causar daño con lo que digo.
El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esto quiere decir que no debo pensar, ni mirar, ni platicar cosas malas en lo que se refiere al sexo, sino tratar todo eso con el respeto con que Dios quiere. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Esto quiere decir que no debo querer apoderarme de lo ajeno. ¿A quién encargó Jesucristo que nos enseñara lo que debemos hacer? Bueno, Jesucristo encargó a la Santa Madre Iglesia que nos enseñe lo que debemos hacer. La Iglesia es la comunidad de los bautizados, fundada por Jesucristo y encomendada al Papa y a los obispos, sucesores de los apóstoles. Y los mandamientos de la Iglesia son 5. El primero, participar en la misa los domingos y fiestas de guardar. El segundo, confesarse si uno tiene pecado mortal, a lo menos una vez al año, dentro del tiempo señalado, cuando hay peligro de muerte o antes de comulgar. El tercero, comulgar cuando menos una vez al año en el tiempo señalado. El cuarto, hacer los ayunos y abstinencias señalados. Esto quiere decir que debo ayunar y no comer carne cuando lo manda la Iglesia. El quinto, pagar el diezmo a la Iglesia y ayudarla en sus necesidades. Esto quiere decir que debo ayudar con mis limosnas a la Iglesia como lo mande el señor obispo. ¿Quién le dio a la Iglesia el poder de darnos mandamientos? El mismo Jesucristo, que fundó la Iglesia, le dio el poder de darnos mandamientos. La oración. Otro medio que tenemos para que la obra de salvación de Jesucristo llegue a todos los hombres es la oración. Orar es hablar con Dios para darle gracias o pedirle favores. Las principales oraciones que tenemos son el Padre Nuestro y el Ave María. La oración del Padre Nuestro la hizo el mismo Cristo, nuestro Señor. La oración del Ave María la hizo la Santa Iglesia usando algunas palabras del Arcángel San Gabriel y de Santa Isabel. Podemos también hacer oración platicando con Dios como con un amigo y contándole todo lo que nos pasa en la vida. El pecado. Hay dos clases de pecado, el original y el actual. El pecado original es aquel con el que nacemos y viene de nuestros primeros padres. El pecado actual es el que nosotros mismos hacemos. Hay dos clases de pecado actual, el mortal y el venial. El pecado mortal es una ofensa grave al prójimo y a Dios, hecha con plena libertad y con pleno conocimiento del mal que hacemos. El pecado venial es una ofensa pequeña al prójimo y a Dios. El pecado mortal le quita al hombre la amistad con Dios y lo pone en camino del infierno. El pecado venial debilita la amistad con Dios y pone al hombre en camino del purgatorio. Reconciliación o penitencia. El pecado original se quita con el sacramento del bautismo. El pecado mortal, cometido después del bautismo, se quita con el sacramento de la reconciliación o penitencia. Jesucristo le dio a la Iglesia el sacramento de la reconciliación o penitencia cuando después de resucitar se apareció a los apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. Para recibir bien el sacramento de la reconciliación o penitencia se necesitan 5 cosas: examen de conciencia, esto es, acordarme de los pecados que hice. Segundo, contrición, esto es tener pena o tristeza de haber ofendido a Dios con el verdadero arrepentimiento de haberlo hecho. Tercero, propósito de enmienda, esto es prometer no volver a pecar. Cuarto, confesión de boca, esto es decir mis pecados al confesor. 5.
cumplir la penitencia. Esto es hacer lo que el confesor, al confesarme, me dijo que hiciera. Lo más fundamental de nuestra parte en la reconciliación es la contrición. Hay dos clases de contrición, a saber, contrición imperfecta y contrición imperfecta. La contrición es perfecta cuando tengo pena o tristeza de haber ofendido a Dios, porque es tan bueno y por eso quiero acudir al sacramento de la reconciliación o penitencia. La contrición es imperfecta cuando tengo pena o tristeza de haber ofendido a Dios por miedo del infierno o de otros castigos. Cuando no hay Padre para confesarme y estoy en pecado mortal, debo hacer un acto de contrición perfecta para que Dios perdone mi pecado con el propósito de acudir al sacramento de la reconciliación o penitencia tan pronto como me sea posible. En la confesión tenemos que decir los pecados mortales. Además del sacramento de la reconciliación o penitencia, los pecados veniales se quitan con el ayuno, la limosna o la oración. No es necesario decir todos los pecados veniales en la confesión. Podemos vencer la vergüenza que nos da confesar nuestros pecados, pensando en que Cristo nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar y que en Él ha venido a perdonar los pecados. En el sacramento de la reconciliación o penitencia, Cristo es el que perdona los pecados por medio del sacerdote. El que se olvidó de decir un pecado mortal, en la confesión sí puede comulgar, pero en la siguiente confesión dirá al Padre el pecado mortal que se le olvidó. Para poder comulgar no es necesario confesarse antes, a no ser que se tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal. La Eucaristía. El sacramento central de los 7 sacramentos es la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento central de los 7 sacramentos, porque en él está la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y resurrección. Al sacramento de la Eucaristía le damos también el nombre de Santa Misa. La Santa Misa es hacer presente lo que Jesucristo hizo con sus apóstoles en la última cena. Jesucristo en la última cena tomó el pan y el vino, dijo, gracias a Dios, los consagró, partió el pan consagrado y lo dio a comer a sus apóstoles, y luego les dio a beber el vino consagrado. Jesucristo, en la última cena, hizo presente su sacrificio en una comida de fiesta. En la Santa Misa hacemos presente el sacrificio de Jesucristo como una fiesta en familia, al celebrar la misma fiesta que Él tuvo con sus apóstoles. El sacrificio de Jesucristo en la cruz consistió en que Él se ofreció por amor a su eterno Padre, por la salvación de todos los hombres. En la última cena, Jesucristo ordenó a sus apóstoles que volvieran a hacer en conmemoración suya lo que Él acababa de hacer. Una hostia no consagrada es solo un pedazo de pan. Una hostia consagrada es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El vino no consagrado es solo un poco de vino. El vino consagrado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebemos su sangre cuando recibimos la comunión. Jesucristo quiere que comamos su cuerpo y bebamos su sangre para alimentar la vida de hijos de Dios que recibimos de Él en el bautismo. Para hacer una buena comunión se necesitan 4 cosas. Primero, no tener ningún pecado mortal. Si solo tengo pecados veniales, sí puedo comulgar. Segundo, haber guardado el ayuno eucarístico. Tercero, acercarse a comulgar con devoción, pensando a quién voy a recibir. Cuarto, caer en la cuenta de que en el momento de comulgar
recibo a Jesucristo nuestro Señor. El ayuno eucarístico consiste en no comer ni beber antes de comulgar durante el tiempo señalado por la Iglesia. El tiempo señalado por la Iglesia para los alimentos sólidos o líquidos o para las bebidas alcohólicas es de 1 hora. Si se tomó agua o alguna medicina, se puede comulgar enseguida. El ayuno eucarístico no obliga a los que están enfermos. Después de la comunión, hay que platicar con Jesucristo para darle gracias y pedirle lo que queremos. Hay obligación de comulgar una vez al año en el tiempo mandado por la Iglesia y cuando hay peligro de muerte. No solo es bueno comulgar todos los domingos, sino muy conveniente. Si se puede comulgar todos los días, mejor. Sí es necesario conocer mejor a Jesús, leyendo los evangelios, tratando con Él en la oración y estudiando el catecismo de la Iglesia Católica para poder madurar en la fe. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la Santa Misa o Eucaristía en la última cena cuando consagró el pan y el vino, dio a comer su cuerpo y a beber su sangre a los apóstoles y les ordenó que hicieran eso en conmemoración suya.